Muy bien, vamos pues a hablar acerca de familia. Y vamos a hablar algo muy importante en esta noche. Durante la semana que ha terminado, lunes, martes, miércoles, hemos estado hablando acerca de cuán importante, mi hermano, es que nosotros pongamos la palabra de Dios en el primer lugar de nuestras casas. Y siempre es bueno que nos hagamos una pregunta. Honestamente, ¿cuál es el primer lugar? ¿O quién o qué ocupa el primer lugar en nuestras casas? Y ahora voy a darte, mi hermano, una respuesta bastante directa. Y yo sé que muchos quizás no van a compartir mi opinión, pero esta opinión que yo te doy con respecto a qué ocupa el primer lugar en nuestras casas es algo que yo te lo doy después de ver muchísimos casos, incluso mi propia vida. Pero hoy en día, mi hermano, honestamente, ciertamente, la palabra de Dios no ocupa el primer lugar en nuestras casas. Y definitivamente lo que está ocupando el primer lugar en nuestras casas, ¿sabes qué es, mi hermano? Es el dinero. Es el dinero. Es por eso que a nosotros, y estoy hablando en general, porque yo no quisiera predicar como quien dice, el pastor no hace eso, todo sí. No. El pastor debe ser el primero a quien reconocer aspectos. Pero mi hermano, tú y yo solemos preocuparnos mucho por el dinero. Y yo sé, tú puedes decirme, pastor, pero sí, evidentemente tengo necesidad. Sí, pastor, evidentemente estoy pasando un momento complicado. Pero escucha esto, mi hermano. No solamente se necesita estar muy pobre para que tú ames el dinero. O no solamente se necesita estar muy enriquecido para que tú ames el dinero. Mucha gente cree, mi hermano, que solamente la gente rica, la gente que tiene grandes posesiones, es la gente que se desespera por el dinero. No, mi hermano. Aquellos que hemos estado sumergidos en pobreza, somos aquellos incluso que atesoramos y amamos mucho más el dinero. Hoy en día, mi hermano, podrían meterse con cualquiera de nuestras cosas, menos con el dinero. Y hemos estado hablando prácticamente 2 semanas enteras acerca de finanzas, dinero dentro de la iglesia. Y de ahora en adelante, una vez por mes, un viernes, le vamos a dedicar a hablar de finanzas porque es importante. Ahora, yo le dije esto a usted cuando estábamos estudiando acerca de finanzas. Mi hermano, no es malo que nosotros reconozcamos y digamos, el dinero es importante para mí. Yo no entiendo por qué muchas veces podemos avergonzarnos de decir, sí, el dinero es importante. Mi hermano, el dinero es importante. Sin dinero no podemos hacer absolutamente nada. Sin dinero esta noche estarías aquí al estilo Adán y Eva. De repente con una de las palmas del Domingo de Ramos tapándote. Pero el dinero es importante. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Si hay algo que es importante para nosotros, entonces quiero que sepas que es importante para Dios. Pero Dios quiere que tú y yo podamos hacer un uso correcto del dinero. Dios quiere bendecirnos mucho más. Dios quiere confiarte más dinero. Amén. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios quiere confiarnos más dinero, pero si nosotros vivimos una vida completamente desesperada por el dinero, si nosotros estamos poniendo toda nuestra esperanza, todas nuestras fuerzas, todas nuestras intenciones en solamente querer tener dinero y salir de la situación en la que estemos, mi hermano, es muy difícil que Dios pueda confiarnos más dinero. Vamos a subsistir, sí. Vamos a sobrevivir, sí. Pero Dios quiere que nosotros podamos vivir cómodamente en un entorno financiero. Amén. Entonces empecemos reconociendo esto. Nuestras familias, que son nuestro eje, la familia, mi hermano, Dios ha creado la familia para que pueda ser el centro, mi hermano, de la humanidad.
Y sabes algo, mi hermano, si la familia es importante para Dios, entonces la familia inmediatamente se convierte en un blanco para Satanás. Satanás va a tratar de atacar la familia absolutamente. Yo quisiera que tú entiendas esto. Y es por esto que es importante poner la palabra de Dios en el centro de nuestras casas, porque sabes algo, mi hermano, si el centro de nuestras casas es nuestro negocio, el dinero, si el centro de nuestras casas es nuestro amor matrimonial, porque muchas veces pasa eso, si el centro de nuestras casas es la casa que acabo de construir y todo, sabes algo, mi hermano, todo eso tiene la capacidad de desmoronarse, todo eso tiene la capacidad de destruirse, todo eso tiene la capacidad de venirse abajo. Imagínate nada más. Hace unos días estoy hablando con una pareja de esposos. Recién terminaron de construir una casa de 3 pisos, con cochera, con jardín, con piscina, y ahora mismo están en proceso de separación. Mi hermano, si tú crees que tener la casa es todo, si tú crees que el negocio esté bien, lo es todo, si tú crees que ganar un buen sueldo lo es todo, mi hermano, estás poniendo tu confianza en algo tan sutil, estás poniendo tu confianza en algo tan efímero como la espuma. Oh, pero si tú pones tu confianza y si tú pones tu casa en la palabra de Dios, mi hermano, quiero decirte algo, todo puede caer menos la palabra de Dios. Todo puede venirse abajo, menos la palabra de Dios. Todo puede estar cayéndose en pedazos, menos la palabra de Dios, porque Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Él tiene todo el poder. Él es absolutamente poderoso. Entonces yo no quisiera, mi hermano, que pongamos en una balanza o las cosas de este mundo o Dios obligadamente, mi hermano, por una manera completamente de sobrevivencia. Tú y yo deberíamos de elegir siempre a Dios. Pero porque la familia es un blanco fácil, Satanás envía muchas distracciones para la familia. Satanás envía muchas distracciones para, escucha, el núcleo de la creación. Entonces nuestras familias son importantes. ¿Te has percatado, mi hermano, cuán feo, cuán terrible, cuán triste y desastroso es cuando un problema pasa en casa? Ningún malestar se compara a un malestar que sucede dentro de casa. Yo podría pelearme con la persona que me atiende en el banco. Yo podría tener una diferencia con la persona que de repente trae el gas a la casa. Yo podría tener diferencia con la persona que me cobra la luz, que me cobra el agua. Pero tener un problema en casa, mi hermano, es muy triste, es difícil. ¿Te ha pasado a ti que han tenido discusiones en casa? O mi hermano, en mi casa nomás tenemos discusiones. Todos. Entonces es importante que nosotros entendamos y comprendamos que nuestra familia, mi hermano, juega un papel muy importante. Si tú estás dejando a tu familia de lado por cualquier otro factor, el consejo más saludable es regresa a tu familia. Pero muchas veces, mi hermano, solemos dejar nuestra familia por cualquier cosa, por el trabajo, solemos dejar nuestra familia por las decisiones que tomamos, por las nuevas, de repente, metas, esperanzas que tenemos, pero la familia es importante. El hermano Buddy Harrison dijo algo muy importante, pero nuestro Dios nos ha dado la capacidad y la libertad de poder elegir nuestros amigos. Pero escucha esto, Dios mismo ha elegido nuestra familia. Nosotros no podemos elegir nuestra familia. ¿Te has dado cuenta que qué lindo fuera ir al supermercado más y buscar familia, ¿no? A nuestro gusto. ¿No? No. Dios eligió nuestra familia para nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos cuán importante es el rol de la familia dentro de la iglesia o a la luz de la palabra de Dios. Entonces,
Esto estábamos estudiando el martes pasado en el tiempo de discipulado. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Mira lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escucha, no es que Dios tiene amor, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, mi hermano, Dios tiene que tener a alguien a quien amar, ¿verdad o no? Entonces, es por eso que Dios creó a la familia, es por eso que Dios creó al ser humano, porque Dios nos creó para que nosotros fuéramos objeto de su amor. Dios nos creó para amarnos. Dios creó la familia y creó la familia con tanta importancia, mi hermano, porque Dios ama la familia. Entonces, por ley de Descartes rapidísima, si Dios ama a la familia, entonces Satanás odia la familia. ¿Ok? ¿Está conmigo? Por favor, no se distraiga. Ahora, vamos entonces al libro de Salmo 106. Le pedí que usted busque el libro de Salmo 106 y vamos rápidamente a esta parte. El Salmo 106, mi hermano, si usted se da un tiempo en casita, puede leerlo y usted va a ver que el Salmo 106 habla mucho acerca del pueblo de Israel. Y todo lo que el pueblo de Israel hizo, la manera como el pueblo de Israel actuaba, la manera como el pueblo de Israel reaccionaba. Pero quiero enfocarme en un versículo en específico y quiero que en esta noche, puedo enfocarme en el versículo 24 en adelante. Escucha esto, Salmo 106, 24 en adelante. Presta mucha atención. Pero aborrecieron la tierra deseable. Esto es la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y ahora mira lo que dice. No creyeron a su palabra. Versículo 25. Presta atención, abre tus ojitos 100%. Antes, dice, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Vamos a quedarnos en este versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas. Mi hermano, una pregunta bien sencilla. ¿Qué es murmuración? Bueno, entre muchas definiciones, una de las definiciones más contundentes con respecto a murmuración es decir algo con respecto a alguien sin saber la verdad. ¿Amén o no? Entonces, si de repente tú siempre alguna vez te encuentras con alguien y empiezan a hablar de alguien sin conocerlo, no solamente es chisme, es murmuración. Pero aquí hay algo bien importante. Dios mismo está diciendo que esta gente no murmuraba en público. Esta gente no murmuraba. Y ahora, mi hermano, aquí es interesante porque esta gente, aquí este versículo está hablando de que ellos murmuraban en contra de Dios. Y esta gente, aquí dice este versículo, no lo está haciendo en público. No lo está haciendo enfrente de todos. Habla peculiarmente acerca de en sus tiendas. ¿Sabes qué significa en sus tiendas? Significa en sus casas. Las tiendas eran sus domicilios. Las tiendas era el lugar donde ellos pasaban la mayor parte del tiempo. Donde comían, donde dormían, donde vivían, donde se reproducían, donde ellos hacían familia. Entonces aquí hay una verdad muy importante. Son nuestras casas, son el lugar donde nosotros vivimos, mi hermano, donde nosotros somos tal cual somos. Fuera de nuestras casas podemos aparentar algunas cosas. Fuera de nuestras casas sí podemos aparentar un cierto comportamiento. Fuera de nuestras casas nos podemos vestir bonitos, pero es en nuestras casas donde nos vestimos, pero hasta las caiguas, ¿sí o no? Una sandalia, un taco.
nuestro polo grande, porque al final la gente decimos, es mi casa, puedo andar en mi casa como quiera. Sí, está bien, pero ten mucho cuidado, porque es en tu casa, en tu tienda, donde tú vives, comes, duermes, pasas el mayor tiempo del día, donde tú puedes estar murmurando en contra de Dios. Y esto es algo que tú tienes que tener mucho cuidado. Acá en la iglesia, mi hermano, facilito no murmurar. Acá en la iglesia todos somos amén, amén, aleluya, gloria a Dios, santo. Pero ¿qué de nuestras casas? ¿Qué de tu casa cuando la situación no está caminando como tú quieres? Volviendo al punto inicial, ¿qué cuando las finanzas y el dinero no está como quisieras en tu casa? ¿Qué haces? ¿Quieres que te diga qué es lo que hace la mayor cantidad de gente, sean mundanos, sean cristianos? ¿Sabes qué es lo que hacen? Dentro de sus casas es donde murmuran la mayor cantidad de veces. Y te voy a dar ejemplos prácticos. Podría estar en algún lugar mejor, pero estoy aquí. Podría haberme casado con otra persona, pero me casé con ese, con esa. Debí de haberle hecho caso a mi mamá. Debí de haberle hecho caso a mi profesora. Son en nuestras casas, mi hermano, donde muchas veces tristemente murmuramos. ¿Te has sentado alguna vez a la orilla de tu cama? Yo tengo a veces esta costumbre. Yo a veces me siento en la orilla de mi cama, mi hermano, y me quedo como si estaría congelado, pensando cosas, procesando cosas. ¿Te ha pasado a ti sentarte en la orilla de tu cama, ya sea en la noche antes de dormir o en la mañana cuando te despiertas? ¿Y te ha pasado alguna vez? Mi hermano, estamos hablando de confianza, estamos hablando acerca de ser abiertos, pero ¿te ha pasado, mi hermano, que ha habido días en los que te has sentado en el borde de tu cama y te has sentido tan miserable? ¿Te has sentido tan solo? ¿Te has sentido tan devastado? De repente estás con una enfermedad, de repente un dolor, de repente una mala noticia, de repente algo no funciona como quieres y te sientas en la orilla de tu cama y lo primero que piensas, mi hermano, es qué miserable que soy. Y sabes algo, mi hermano, sin darnos cuenta, podemos estar haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Dice este versículo 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Ahora voy a terminar esta noche diciéndote cómo combatir la murmuración. Porque tenemos que ser honestos. Creo que todos reconocemos que es en nuestra casa donde somos tal cual. Pero ¿sabías tú, mi hermano, que la murmuración es el lenguaje del infierno? ¿Sabías tú que la murmuración es el lenguaje de Satanás? Satanás, mi hermano, es experto haciéndote ver la realidad. Pero quiero que tú sepas que tú y yo no caminamos en base a la realidad. Es por eso que tú y yo caminamos en fe. ¿Sabes qué significa fe? No poner nuestros ojos en la realidad. Fe significa poner nuestros ojos en la promesa que Dios nos ha dado. Pero si tú eres una persona 100% realista, ves tu situación, te ves complicado, te ves enfermo, te ves endeudado, te ves solo, te ves en problemas, simplemente yo tengo que decirte algo, mi hermano, eres una persona carnal. Eres una persona que solo está viendo las cosas que pasan, lo que sucede, lo que te hacen, lo que viene en contra de ti, las cosas que no puedes superar. Oh, pero si tú te levantas como una persona de fe, tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Fe es ver las cosas con los ojos de Dios.
Y mientras tú podrías estar viendo con tus ojos físicos algo difícil, algo complicado, Dios te da esperanza y en fe tú puedes decir: esta situación tiene esta pinta, esta situación parece difícil, pero Dios tiene mejores planes para mí. Dios tiene una salida. Pero Dios quiere verme bien, pero Dios me va a sacar de esta situación, pero Dios va a proveer lo que yo necesito, pero Dios me va a dar los deseos de mi corazón. ¿Sabes algo, mi hermano? Cuando tú murmuras, simplemente te quedas hablando el lenguaje de Satanás. Pero Dios, mi hermano, quiere que nosotros hablemos su lenguaje, y es el lenguaje de la fe. Voy a salir de esta situación. Voy a salir de esta circunstancia. Voy a pararme firme de esta situación. Ahora puede sí ser algo complicado. Muchos de nosotros podemos decir: incluso los años están pasando sobre mí. Estoy convirtiéndome en una persona anciana, anciano. Sí, pero la palabra de Dios ha prometido que Él va a renovar nuestras fuerzas, como el águila, como el búfalo. Dime tú, mi hermano, o esta vida es la verdad y la palabra de Dios es mentira, o la palabra de Dios es verdad y todo lo demás pasa a un segundo plano. Pero antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Pero si tú oyes la voz de papá, si tú oyes su voz tierna, mi hermano, que te dice: voy a estar contigo siempre, nunca te dejaré, nunca te desampararé, y tú te pones de acuerdo con esa voz y antes de murmurar empiezas a vivir de acuerdo a esta verdad, mi hermano, tu vida va a encontrar una mejor salida. Tu vida va a encontrar una mejor manera de enfrentarse a todo este mundo, a todo este sistema, a toda esta vida. ¿Qué quieres que te diga algo, mi hermano? Cada día se viene más abajo. ¿Qué necesitamos como hijos de Dios? ¿Qué necesitamos como cristianos? Como cristianos, mi hermano, necesitamos que no solamente un domingo de Ramos se pueda decir Hosana, sino decir Hosana todo el tiempo. Hosana. Sálvame, Señor. Sálvame. Yo sé que tú me vas a sacar de esta circunstancia. Pero si tú, mi hermano, te conviertes en un murmurador. ¿Y ahora quieres que te diga algo, mi hermano? Ese era yo. Si tú entrarías a la pared de mi vida, tú encontrarías mis medallas de primer puesto en murmurador. Campeón en murmuración. Campeón en queja contra Dios. Campeón en sacarle mis ideas, en sacarle mi manera de ver la vida. Si tú verías mi pared, tendría diplomas de murmurador, especialidad en murmuración 1, murmuración 2, técnicas de murmuración, hasta el punto en el que dejé que la palabra de Dios pueda verdaderamente convertirse en mi lenguaje. Entonces, hasta el día de hoy tengo tentaciones, mi hermano, de murmurar. Mira, un pastor te está hablando. Tengo tentaciones. Vienen adversidades a mi vida que me quieren hacer pensar lo contrario. Pero si yo pongo la palabra de Dios primero, yo digo: no, este no es tu lugar. En este momento se levanta alabanza. En este momento se levanta gozo. En este momento se levanta paz. En este momento levanto la palabra de Dios en mi vida. ¿Sabes algo? Tú vas a lidiar con la tentación de murmurar hasta el último de tus respiros, hasta el último de tus días. Pero qué importante es que tú tomes la decisión vital e trascendental de poder, mi hermano, sintonizar con la palabra de Dios antes que sintonizar con lo que puede estar pasando en este mundo. Yo sé que este mundo es difícil. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar en dificultades económicas, de salud, familiares ahora mismo. Pero te vas a hundir más murmurando en tu tienda
en tu casa. Porque qué fácil es en la calle cuando nos preguntan ¿cómo están? Responder bien. Yo no encuentro a nadie que me responda estoy mal, pastor. Nadie. Todos me dicen bien, pastor, prosperado, bendecido, en victoria. Pero la verdad no es esa, mi hermano. Porque luego llegamos a nuestras casas y lo que hacemos es mirar nuestra realidad, lamentarnos, pero hay esperanza. Estoy diciéndole a usted que hay esperanza. Yo creo que para su vida, mi hermano, vienen días mejores. Creo que para tu familia, para tus hijos, para tus finanzas, para tu vida personal, vienen días mejores. ¿Lo crees? Así que por favor, estamos arrancando un estudio detenido con respecto a la familia. Si tú amas a tu familia, empieza a sintonizar con la palabra y dile no a la murmuración. ¿Amén o no? Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre.